buenos días a todos y muchas gracias por vuestra asistencia. Mi nombre es Regina Espinosa y soy profesora del Departamento de Psicología de la Universidad Camilo José Cela. En el rato que vamos a compartir juntos, pues me gustaría abordar diferentes puntos. Empezar, ¿no? Comentando qué es esto, ¿no? Del bienestar y a qué nos referimos exactamente, ¿no? Cuando hablamos de bienestar. Ver si también efectivamente este concepto, estos niveles de bienestar están ausentes o son más o menos iguales, ¿no? Que en las personas con problemas de salud mental, que los niveles de bienestar que podemos encontrar en la población sana o sin problemas de salud mental. Y si es así, si estos niveles están afectados, pues comentaremos algunas claves o algunos retos, por así decirlo, que tenemos los profesionales para mejorar el bienestar de estas personas. Y también creo que una parte muy importante es el reto, ¿no? Que tenemos cada uno de nosotros también como sociedad y que podemos contribuir al bienestar de estas personas con problemas de salud mental. Y por último, como no, si podemos contribuir al bienestar de las personas de nuestro entorno, pues también comentar cuáles podrían ser las claves o algunos ejercicios concretos que podríamos hacer para aumentar nuestra satisfacción con la vida, ¿no? Y al final, pues un poco ser más felices en nuestro día a día. Como os decía, mientras que os vais incorporando, pues bueno, tiene formato charla, pero no tengo ningún problema en que si hay algo que no se entienda bien o hay alguna duda, pues por supuesto podéis ir comentando cualquier cosa que consideréis pertinente. Como os decía, pues esta palabra, ¿no? De bienestar o este concepto parece que está de moda, pero ya desde hace bastantes años irrumpió, ¿no? Digamos, con el estado de bienestar. Fijaros que ahí este concepto se definía como que el Estado es el que debe proteger y cuidar a los ciudadanos y proporcionarles el mayor bienestar posible, ¿no? Parece lógico pensar que en estos elementos del bienestar, ¿no? De una nación o el bienestar de un país, pues tiene que ver con el bienestar económico y de hecho sí que es verdad que son elementos que pueden ser útiles y necesarios, pero se ha visto que no son suficientes para explicar lo que sería el bienestar de los ciudadanos, ¿no? De hecho hay que incorporar a estos índices de bienestar de un país pues elementos sociales, es decir, por ejemplo, hablar de desigualdades o libertades de un país va a contribuir, ¿no? A mejorar los niveles de bienestar de cada uno de sus ciudadanos y más recientemente incorporar el bienestar ambiental, ¿no? Pues los niveles de polución, la gestión de recursos, etcétera, serían también componentes o cuestiones que tienen que ver con lo que a priori se podría denominar el estado de bienestar o el bienestar de una nación. Todos estos elementos contribuyen a una cosa muy particular y muy específica, que sería el bienestar subjetivo. Es decir, que al final el bienestar de un país o de una nación es el bienestar de cada uno de sus ciudadanos. Entonces, este bienestar subjetivo o individual, digamos que además de tener una relación con pues tener cubiertas unas necesidades básicas, tener un cierto nivel económico, aunque no explica todo, y una serie de libertades, de acceso a recursos, etcétera, que puede proporcionar un país, también se ha visto, ¿no? A lo largo de los diferentes estudios o modelos de que hay una serie de elementos propios del bienestar individual y subjetivo que son un poco los que vamos a abordar o en los que nos vamos a centrar, ¿no? En términos generales, cuando se le pregunta, pues por ejemplo, a los españoles, ¿no? Si están satisfechos con su vida o si tienen un determinado nivel de bienestar, pues fijaros, ¿no? Los datos indican y de manera relativamente reciente que más de un 85% de los españoles dice estar satisfecho, ¿no? O concretamente cuando nos comparamos con otros países, en esta gráfica más chiquitita de aquí abajo, pues vemos que España es uno de los países, por así decirlo, más felices del mundo, incluso por encima de países vecinos como Francia o Italia.
Pero como os decía, ¿qué es esto de estar satisfechos? ¿Qué es esto de que los españoles en términos generales, o la mayor parte, se han movido un poco las diapositivas, perdonad, están felices, ¿no? Pues cuando se pregunta concretamente o se intentan medir estos índices, ¿no? en un país, vemos que va a ser digamos, un concepto complejo y multidimensional en el que se unen, como ahí os señalo, elementos afectivos que tienen que ver lógicamente con mayores niveles, por ejemplo, de emociones positivas como la alegría, el disfrute, el amor, a veces en menor proporción emociones negativas como la tristeza, la ira o la preocupación, pero también, aparte de estos elementos afectivos que son parte, ¿no? del bienestar subjetivo, ¿no? de cada uno de nosotros, también hay una serie de elementos que se llaman evaluativos, es decir, podemos hacer valoraciones globales, ¿no? en cuanto a considerar cómo es nuestros niveles de bienestar o de satisfacción en general con nuestra vida, y también hay unos elementos evaluativos más específicos, ¿no? Podemos incluso valorar nuestros niveles de bienestar en áreas muy concretas como el área académica o laboral, en el ocio, en la pareja, en la familia. Entonces, como veis, es un concepto multidimensional en el que unimos elementos afectivos y elementos evaluativos. Además, otra peculiaridad es que estos elementos afectivos y evaluativos no tienen por qué ir de manera congruente. Por ejemplo, una persona, ¿no? como ahí os pongo en el ejemplo, aunque no se lee muy bien, con una enfermedad, lógicamente en su día a día va a conllevar una reducción importante del placer, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si son enfermedades físicas asociadas al dolor. Pero a lo mejor cuando se le pregunta a esa persona si en términos generales con su vida se siente satisfecho, puede considerar, ¿no? puede hacer una valoración general o específica en otras áreas de su vida que no sean en el área de la salud y considerar que su vida sí que merece la pena. Entonces vemos que hay elementos, ¿no? que forman parte de este bienestar subjetivo y que muchas veces no tienen por qué ir todos de la mano, ¿no? Es decir, que no todas las personas que van a experimentar, como os decía, en su día a día una frecuencia de emociones positivas van a tener que hacer una valoración negativa en términos generales del bienestar. Pero sí que es cierto que ahora veremos lo que nos dice un poco la ciencia de la felicidad, qué elementos sí que deberían, ¿no? estar presentes, o al menos qué cosas podemos hacer para modificarlos en nuestro día a día e incrementar estos niveles de bienestar. Teniendo un poco en la condición de bienestar, pues lo que os decía, ¿cuáles serían? ¿Sí? Ay, no sé si abre el sonido, me oigo un poco. Voy a apagar mi cámara, a ver si así se escucha un poco mejor. Como os decía, es que ¿me escucháis bien? Se oye con eco, ¿verdad? Es que me estoy oyendo yo aquí, no puedo hablar, es como si tuviera apagar el micrófono. ¿Hola? Me sigo escuchando. No sé cómo puedo hacerlo. Lo que voy a hacer es intentar bajar yo mi volumen y así a mí no me molesta tanto. Y no sé si para vosotros es muy incómodo, si me vais escuchando así con eco. Juraría que no he tocado nada diferente. O no sé si queréis que pruebe a salirme de la sesión y vuelva a entrar. Bueno, disculpadme, enseguida vuelvo.
¿Me escucháis ahora mejor? Hola, ¿sí? Me parece que voy a volver a compartir. Vale, vale, pues perfecto. Muchas gracias, perdonad y vuelvo a retomar. Vale, aquí y vale, y está grabando la sesión. Vale, perfecto. Como os decía, ¿no? Em, que la definición de bienestar es algo complejo, es multidimensional, incluyen muchos elementos. Entonces, también por un lado, ¿no? Podríamos decir que podríamos abordar diferentes claves para ser feliz, ¿no? ¿Qué nos dice un poco la ciencia? Que sería un poco el resumen de esta diapositiva. Fijaros, ¿no? Que cuando se han puesto a investigar e intentar averiguar por qué hay personas que son más felices que otras personas, teniendo en cuenta, como hemos dicho, lo que es el bienestar que aportaría un país específico, parece ser que hasta el 50% de los niveles de bienestar que experimentamos pueden ya estar explicados por nuestra genética. Es decir, que personas, como apuntan los datos, pues más extrovertidas o emocionalmente más estables, parece que presentan mayores niveles de felicidad o de bienestar y además son capaces de disfrutar de todas esas pequeñas cosas, ¿no? No solamente de los grandes logros y éxitos, ¿no? que puedes alcanzar en tu vida, sino también en tu día a día. Esto por un lado, dices, bueno, pues parece que ya venimos predeterminados genéticamente los que van a ser felices de los que no, pero por otro lado es una buena noticia, porque fijaros, hasta hay muy poca proporción, digamos, de esa tarta que sería, que explica, que sería la tarta de nuestro bienestar, el 10% de las circunstancias o de las cosas que nos van pasando en la vida son las que pueden afectar a nuestros niveles de bienestar. Es decir, que para muchos estudiosos, ¿no? del bienestar, pues han descubierto que somos, digamos que tenemos una enorme capacidad de adaptación y que incluso, ¿no? ante la adversidad es cierto que de manera temporal se pueden afectar nuestros niveles de bienestar, pero parece que luego hay una tendencia a volver a nuestro nivel de bienestar inicial, ¿no? Debido a que digamos, a esas características innatas pueden funcionar como un punto de anclaje y también puede pasar de cara a situaciones positivas. Por ejemplo, ganar la lotería, pues también se ha visto que genera de manera temporal unos efectos en nuestros niveles de bienestar, incrementándolo, pero que luego, bueno, se vuelven a unos niveles de bienestar, como os digo, iniciales o de los que partíamos. Y por otro lado, la otra buena noticia es que a pesar de que contamos, ¿no? con una especie de punto fijo para experimentar niveles de bienestar y a pesar de las circunstancias que explicarían otro 10%, contamos todavía con un 40% de factores que esta vez sí son modificables y que por lo tanto podemos abordar y que están bajo nuestro control para incrementar nuestros niveles de bienestar, independientemente, decíamos, pues de este punto de anclaje o incluso de estas circunstancias a veces adversas o de los problemas que nos vayan surgiendo en la vida. Parece ser que dentro de este 40% que sí que es modificable, hay unos puntos clave que probablemente pues ya los intuyáis, ¿no? Pero parece ser que esto que podemos modificar y que contribuye de una manera muy importante a tener unos niveles altos de bienestar son todo el área que tiene que ver con las relaciones sociales. De hecho, un dato bastante consistente en la literatura de la felicidad es que las personas casadas, en términos generales, tienen unos niveles de bienestar mayores que aquellas personas que no están casadas. Pero si amplificamos, podríamos eso, ¿no? Hablar de que relaciones interpersonales de calidad con amigos, con familia, con pareja, parece que contribuyen de una manera significativa a incrementar nuestros niveles de bienestar. Si a veces no tiene que ver tanto con los otros, sí que también se ha identificado una serie de actitudes. Por ejemplo, el optimismo, que de una manera
muy sencilla, podríamos decir, que es mirar al futuro con positividad, pero siendo realistas, ¿no? No siendo pues como con un, digamos, con un optimismo tonto, ¿no? Se ha visto que es una de las variables que también está muy asociada a los niveles altos de bienestar. Otra de las actitudes sería la gratitud o el agradecimiento, es decir, personas que en su día a día van identificando, ¿no? Lo que reciben de los demás y lo valoran, pues digamos que también incrementan sus niveles de bienestar. Y ahora abordaremos un tercer punto que sería tener metas vitales, ya que nos referimos, ¿no? Es verdad que todos, ¿no? Nos podemos plantear en algún momento hacia dónde nos dirigimos, qué cosas o qué logros queremos alcanzar, pero también me voy a referir a metas vitales en nuestro día a día, es decir, pequeñas decisiones o pequeños puntos en los que nos podemos agarrar para incrementar nuestros niveles de bienestar. Como veis, y en contra a veces de lo que uno cree, parece que ni el nivel económico o el estatus social tiene una influencia muy significativa en nuestros niveles de bienestar. Parece que más allá de cubrir nuestras necesidades básicas, no hay una relación lineal entre más ingresos y más niveles de bienestar. Y lo que os decía, ni estas circunstancias vitales, concretamente las negativas, van a tener, digamos, un impacto importante. Por lo tanto, contamos con una especie de punto de anclaje. Algunos van a partir ya con una ventaja, y es que van a tener más probabilidad de experimentar emociones positivas y altos niveles de bienestar, y otros vamos a contar con todos estos factores modificables que podemos implementar y que al final de esta charla pues daremos algunos ejercicios concretos para manejarlos, y ya me iréis comentando. Por lo tanto, ¿no? La pregunta un poco aquí que quedaba al final aquí suelta, ¿podemos cambiar nuestros niveles de felicidad? Sí, ¿no? La respuesta es sí, y además la ciencia nos ha dicho, nos va a decir una serie de claves y que tienen mucho que ver con las decisiones que vamos tomando, no solo las grandes decisiones, como os decía, pues qué carrera estudiar, a qué me voy a dedicar, a qué persona elijo para vivir o para casarme, sino que va a tener mucho que ver también con las decisiones que hacemos en nuestro día a día, pequeñas decisiones como pues decidir si bajo a correr o a dar un paseo, si llamo a alguien por teléfono o no. Entonces ahora hablaremos también de cómo podemos manejar todas estas cosas en nuestro día a día para incrementar nuestros niveles de felicidad o de bienestar. El segundo punto venía a relacionarse bien. Si sabemos que estos niveles de bienestar tienen mucho que ver con una parte afectiva y con una parte en la que valoramos, ¿no? Pues quizás áreas importantes como puede ser la salud, pues a veces uno puede pensar, entonces las personas que tienen problemas de salud van a tener reducidos sus niveles de bienestar. De hecho, por ejemplo, con respecto a la salud mental y concretamente la Organización Mundial de la Salud ya nos dice, ¿no?, que la salud mental es un estado de bienestar en la que la persona es capaz de desarrollar sus capacidades y sus habilidades y gestionar el estrés que le pueda ir ocurriendo a lo largo de su vida. Entonces, bueno, pues uno cabe pensar eso, ¿no?, que es incompatible tener problemas de salud mental, es incompatible o hay una ausencia de bienestar. Es cierto que por un lado se ha visto que hay una relación importante entre la salud, no solo la mental, sino la física y los niveles de bienestar. Es decir, los estudios nos hablan de que enfermedades físicas como los dolores de espalda, cervicales, el Alzheimer o el cáncer restan de manera importante día a día calidad de vida y niveles de bienestar, pues concretamente a los españoles. Pero no solo los problemas de salud física, sino que los problemas de salud mental como la depresión, los problemas de ansiedad o incluso la esquizofrenia también tienen un impacto negativo sobre los niveles de bienestar. De hecho, cuando se han hecho estudios a nivel internacional y también en nuestro propio país, pues los datos suelen ser más o menos consistentes, y parece ser que las personas que presentan problemas de salud mental, o concretamente problemas de salud mental grave, presentan menos niveles de bienestar que las personas de población general o población sana. De hecho, incluso algunos estudios hablan de que los problemas de salud mental afectan más a los niveles de bienestar que las enfermedades físicas. Por lo tanto, queda plenamente justificado que en este panorama nos centremos
también en trabajar el bienestar, en identificar estas claves para cuidar a estas personas, para contribuir a su proceso de recuperación, ¿no? Decíamos que además de forma tradicional la psicología o los profesionales de salud mental nos hemos ido centrando en la reducción de síntomas, en que mejoren un funcionamiento, y esto también es importante y es relevante, pero no nos hemos centrado tanto en la creación de recursos positivos y de bienestar, que de hecho no siempre las personas que tienen problemas de salud mental va a haber una ausencia de bienestar, por lo que os he dicho, ¿no? Porque es un concepto complejo, es multidimensional y no siempre tiene que ser incompatible con los problemas de salud física o de salud mental, pero sí que vemos efectivamente que están afectados. Además, es importante que nos centremos en trabajar el bienestar con las personas que presentan algún problema de salud mental, porque se ha visto, ¿no?, que previene la aparición de recaídas en sus problemas previos, porque además cuando más niveles de bienestar experimentan, se ha visto que está asociado a que se adhieren mejor a los tratamientos psicológicos y farmacológicos, y porque además está unido con el proceso de recuperación. En salud mental, cuando hablamos de recuperación de una persona, va a incluir esta serie de procesos. Fijaros que no es solamente reducir síntomas y mejorar el funcionamiento, sino que cuando hablamos de que una persona está recuperada, tiene que haber una conexión con los demás, tiene que haber unos niveles, ¿no?, de optimismo, de esperanza, de tener unos logros y unas metas, ¿no?, al final, ¿no?, de empoderar a una persona. Estos elementos que ha ido marcando, ¿no?, dentro del área de la salud mental para producir, ¿no?, la recuperación en este área, precisamente coincide perfectamente con lo que son, digamos, los pilares o los elementos que promueven el bienestar, ¿no? Veis que emociones positivas, el tener un compromiso y unas fortalezas, el tener unas relaciones, ¿no?, sociales, un significado y unos logros, que ahora hablaremos y abordaremos más específicamente, son elementos que encajan perfectamente con los procesos de recuperación. Por lo tanto, ¿no?, dentro del área de cuál es el reto de los profesionales en la salud mental, es promover este bienestar a través de promover también esos procesos de recuperación. De hecho, ya se han diseñado intervenciones basadas en la psicología positiva, en los que, aunque se reconoce, por supuesto, el sufrimiento y la sintomatología dentro de los problemas de salud mental, pero son intervenciones que van dirigidas específicamente a esto, ¿no?, a cultivar sentimientos positivos, comportamientos positivos y pensamientos o creencias también positivas. Todo ello dirigido a incrementar sus niveles de satisfacción y de bienestar y, por lo tanto, producir no solo una mejora de los síntomas, sino en prevenir recaídas, en mejorar adherencia al tratamiento y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de estas personas. En particular, como os decía, ya se han hecho estudios donde se implementan incluso en personas con trastornos mentales graves, como puede ser la esquizofrenia, y se ha visto que mejoran todas estas dimensiones concretamente relacionadas con la autoestima, con el optimismo, con el agradecimiento, es decir, estas claves que hemos comentado anteriormente, que van a ser elementos básicos para mejorar el nivel de bienestar. Y además cuentan con otra ventaja: no solo es viable implementar estas intervenciones, sino que parece, ¿no?, que a nivel subjetivo los pacientes se adhieren mucho mejor. Parece que los ejercicios les resultan más agradables, les resultan más fáciles. Es cierto que no están tan centrados en el malestar y en el sufrimiento, y muchas veces van a ser aceptados por los propios pacientes pues digamos con unos niveles altos de adherencia. De hecho, experiencias parecidas que hemos llevado a cabo en nuestro país y concretamente en Madrid, pues también, ¿no?, hemos encontrado resultados positivos. Una vez más, basándonos en estas experiencias previas, se diseñó un protocolo, ¿no?, de intervención positiva para personas con esquizofrenia. Veis que componía 3 módulos fundamentales, uno muy centrado en la emoción, pero claro, concretamente
en todo lo que tiene que ver con las emociones positivas, un módulo centrado en la autoaceptación con el trabajo, ¿no? Protagonista de las fortalezas, que hoy vamos a comentarlas también para nosotros, y un módulo final que tiene mucho que ver con esos procesos de recuperación, que es con dotar de sentido un poco o de propósito a la vida de estas personas y concretamente a nuestra vida. Entonces, es verdad que fue un programa de tratamiento centrado exclusivamente en lo que os decía, en el fomento de emociones positivas y de fortalezas, pues para incrementar los niveles de bienestar. ¿Qué obtuvimos? Ahí nos ha salido, bueno, aquí unos circulitos. Perdonad que se han movido todas las gráficas, no entiendo muy bien por qué. Pero bueno, de todas las variables que se midieron, ¿no? Después de este estudio y que tienen que ver todas ellas con el bienestar, concretamente encontramos resultados significativos en el área de la autoaceptación. Es decir, aquel grupo que recibió el tratamiento basado en psicología positiva tras la intervención y que incrementó significativamente la visión positiva que tenían de ellos mismos en comparación con un grupo que no recibió la intervención positiva. Además de esta variable, otra que salió de forma relevante, ¿no? Llamativa, fue una dimensión que tiene que ver con la capacidad que tenemos de influir en nuestro entorno, de dominarlo, de controlarlo, ¿no? Esto es especialmente llamativo porque también lo incrementaron de forma significativa el grupo que recibió la intervención positiva, porque son personas con un trastorno mental grave, que lleven muchos años, ¿no? En el sistema sanitario, muchas veces se sienten como agentes pasivos, ¿no? Han perdido un poco la esperanza de manejar o influir en su entorno, y tras esta intervención, por ejemplo, se vio un incremento bastante significativo. Es verdad que en el resto de variables no obtuvimos unos incrementos, hubo incrementos, pero no lo suficientemente llamativos en comparación con el grupo que no recibió estas intervenciones, ¿no? Positivas, por lo que a veces no concluimos cuáles serían los retos de los profesionales en el ámbito de la investigación, ¿no? Pues uno, seguir generando investigación que es necesaria. Probablemente estas terapias que se están empezando y que son prometedoras y que obtienen algunos resultados, pues a lo mejor necesita que sean más extensas en el tiempo. Esta, por ejemplo, duró 11 sesiones nada más. A lo mejor tienen que ser más intensivas, a lo mejor tenemos que incidir en otros componentes, es decir, lo dejamos como un poco a los profesionales, como su gran reto. La realidad es que sí que mejoran especialmente la autoestima y la visión que tienen estas personas de unos mismos, también mejoran su capacidad de control y de toma de decisiones, ¿no? Y de manejo del dominio del entorno, y que son fáciles, si lo queremos decir, o amables de implementar con estas personas. Pero si este es el reto, como os decía, de los profesionales, hay otra área, otro camino que puede contribuir a incrementar los niveles de bienestar de las personas con problemas de salud mental. Y en esa yo creo que ahí sí que tenemos cabida a todos, ¿no? De hecho, la charla se titulaba también Claves para cuidarles, ¿no? Y bueno, y se ha visto, pues, como muchos de vosotros a lo mejor os imagináis, que el gran reto que tenemos cada uno de nosotros como ciudadanos y como sociedad en conjunto es la lucha contra el estigma, ¿no? Tenemos un problema grave de estigmatización, ¿no? De los problemas de salud mental. Fijaros, hay datos que hablan de que 9 de cada 10 personas con problemas de salud mental en países tan importantes como el Reino Unido o en Estados Unidos hablan de que han sufrido estigma y discriminación social. Se ha visto ya claramente que tener, ¿no? o haber sufrido estigma social impide o tiene una serie de consecuencias negativas. Por ejemplo, interfiere en su problema, en su proceso de recuperación. Tienen problemas para encontrar vivienda, empleo, no tienen pareja, no tienen amigos, tienen a veces relaciones familiares conflictivas. Es decir, que todo lo que es el estigma, esta serie, es verdad que es un concepto complejo, ¿no? Y que tiene que ver muchas veces con las creencias negativas,
¿no? O creencias o mitos que tenemos en torno a lo que son los problemas de salud mental, ¿no? Que son personas violentas, que son impredecibles, o que nunca se curan, o que son personas débiles. Todo eso va a generar muchas veces prejuicios y sobre todo va a generar una serie de comportamientos discriminatorios, ¿no? Se ha visto además, hay muchos datos que hablan de que estas conductas pueden ir desde el rechazo social, la evitación, hasta tener tratos diferenciales o injustos con estas personas, o todo lo contrario, a veces, sobre todo en el área de la familia y de los amigos, se puede manifestar en conductas de sobreprotección o de control excesivo de estas personas. En definitiva, las consecuencias del estigma social, además, están generalizadas a muchísimas áreas. Estas personas dicen experimentar estas conductas discriminatorias en múltiples ámbitos, ¿no? En la familia, en los amigos, en conocidos, en el vecindario. Esto puede llevar a tener consecuencias también a tratos, digamos, injustos en el ámbito judicial, policial, sanitario. Por lo tanto, tenemos ahí, ¿no? Lo que os decía, dos vías, un reto que puede pertenecer más al ámbito del profesional de la salud mental en diseñar intervenciones centradas en trabajar el bienestar de las personas, y por otro lado, el que tenemos, ¿no? Como sociedad, en luchar contra el estigma. Hay una vía muy clara, hay un factor relevante en todo ello, que es el apoyo social. El apoyo social parece que ser, ¿no? Que se postula como uno de los factores principales que ayuda o que ayudaría, primero, a prevenir los problemas de salud mental, segundo, en las personas que ya tienen un problema de salud mental, a evitar también sus recaídas, y se ha visto que está relacionado con incrementar sus niveles de bienestar. Entonces, por ahí tendríamos, en definitiva, otra clave, ¿no? Para ayudar digamos, a luchar, ¿no? A incrementar, mejor dicho, los niveles de bienestar de estas personas. Por lo tanto, si ya queda plenamente justificado, ¿no? Que trabajemos el bienestar de las personas de nuestro alrededor y concretamente de las personas que necesitan ayuda, lógicamente esta última parte de la charla iba dirigida a que hay una serie de claves o trabajo que podemos hacer para incrementar nuestro propio bienestar, ¿no? Hemos dicho que en términos generales, aunque el bienestar de un país tiene elementos, ¿no? Que no solamente atañen al ciudadano de a pie, pero hay un componente muy importante que también es ese bienestar subjetivo. No sé si algunos de vosotros ya pues estáis familiarizados con estas cuestiones que estamos abordando, pero como os imagináis, trabajar el bienestar en la población en general va a contribuir a que sean personas o seamos personas resilientes, es decir, a prevenir que tengamos problemas de salud mental, también puede ser prevenir problemas de salud físico. A ser resilientes, es decir, a cómo afrontamos la adversidad y los problemas que nos vayan surgiendo a lo largo de nuestra vida, y obviamente a cómo generar esta reserva emocional positiva de la que pues quizás algún día tengamos que echar mano, ¿no? Hemos visto que había una parte del pastel que sí que era modificable y que ya os venía comentando un poco que vamos a trabajarla. Hay varias vías. Yo aquí os he traído algunos ejercicios concretos que van a ir dirigidos a esto de las fortalezas, a generar emociones positivas, y qué es esto de los valores como algo más general y dotar de sentido a tu vida. Esta primera parte iría dirigida a proponeros que construyamos la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Entonces, esta versión la mejor versión de nosotros mismos va a partir, lo que os decía, de que va a generar confianza, optimismo, genera sentido de vitalidad, según nos han dicho los estudios, va a contribuir a nuestra resiliencia y obviamente es uno de los pilares fundamentales para incrementar nuestros niveles de bienestar. No sé si alguno de vosotros ya habéis oído hablar qué es esto de las fortalezas o habéis trabajado ya algo que tiene que ver con las fortalezas. No sé si alguno quiere comentar algo, participar, aprovechando que no somos muchos. Como os decía Hola, al principio, sí, hola adelante. Regina. Pues mira, Hola. yo sí que he oído hablar de todo esto de las fortalezas que comentas, que me parece súper interesante. Sobre todo me ha parecido muy interesante trabajar
yo lo llamo trabajar la estabilidad, ¿no? Que es esa felicidad, sobre todo en pacientes crónicos, como hablabas. En mi caso, con trastorno bipolar, trabajamos mucho la eutimia, ¿no? Y lo recalco mucho. Más que centrarse en los síntomas, en eso que da más estabilidad, ¿no? Ujú, Pero fíjate, me cuesta encontrar herramientas para trabajar estas fortalezas. Y ujú, por eso sí que me resultaba muy interesante todo lo que estás comentando y el programa que habéis aplicado, que creo que es fundamental, ¿no? ujú. O sea, sí, me sonaba, pero ya te digo que me cuesta, ¿no? Encontrar actividades o manuales donde realmente reflejen cómo trabajarlo en el ámbito clínico. Sí que he visto, pues, en congresos, ¿no? A nivel investigación, pero claro, luego cómo la aplicas. Ujú, Sí, 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 exacto. es muy Pues a ver interesante. si, pues muchísimas gracias por lo que acabas de comentar, porque bueno, vamos a poner algún ejercicio concreto. Sí que suele ser también los ejercicios que teníamos incorporados en el programa para las personas que tenían, en este caso, esquizofrenia, bueno, pero un problema de salud mental. Si quieres, luego ya fuera un poco del foro, te puedo pasar también el material y estamos terminando de editar, por así decirlo, el manual para que veas ejercicios concretos, pero algunos a lo mejor sí te pueden servir para implementarlo pues con tus pacientes, hablando de eso, ¿no? Fíjate, acabas de comentar pues un área importante, decíamos antes, ¿qué diferencia a las personas felices de las que no lo son, ¿no? Y ya la ciencia de la felicidad hablaba de estas características, ¿no?, más innatas de la extroversión y de la estabilidad emocional, ¿no? Y como en aquellas personas pues que no lo tienen o que ya tienen un problema que se caracteriza por esa inestabilidad emocional, ¿cómo podemos manejarlo, ¿no? Yo creo que eso es importante, por eso se ha estudiado qué es esto de la felicidad y cuáles son sus elementos, para ver si podemos trasladar lo que presentan estas personas al ámbito, por ejemplo, de la recuperación en otras áreas. Como os decía, si no es solo para tus pacientes, también os animo a que hagamos esto en nosotros mismos, ¿no? Entonces, quizás un apunte muy rápido. Eso, para los que estáis más familiarizados, perdonad que me repita, y para los que no, pues es simplemente esto de las fortalezas. Yo creo que hay cosas importantes. Uno, de las que vamos a enumerar a continuación, bueno, el modelo de la psicología positiva identifica 24 fortalezas. Para empezar, las tenemos todas. Otra cosa es que según ahora las enumeremos, quizás alguno de nosotros piense, yo no me siento nada identificado con esa fortaleza y parece que no la tengo. Esa es una de las claves iniciales con las que tenemos que empezar a trabajar. Primero es identificar las fortalezas. Entonces, aparte de conocerlas, enumerarlas y ver cuáles son las más características mías, y cuáles son a lo mejor las que menos. Pero esto no significa de que haya personas que tienen fortalezas y personas que no las tenemos. Además de identificarlas, ahora veremos algún ejercicio para esas que no tenemos tan claras o que no usamos tanto, cómo podríamos implementarlas en nuestro día a día. Pero en definitiva sí que os quería justificar, ¿no? Al final, que todo esto pues no es solamente sugerencias o charlatanería, sino que todo está, ¿no?, basado en estudios que han encontrado que estas fortalezas, pues para que veáis, amortiguan las situaciones difíciles, nos enseñan a gestionar y afrontar esos momentos, ¿no? Todo dentro del ámbito del concepto de la resiliencia. Parece que identificarlas e implementarlas, ponerlas en nuestro día a día, que ahora veremos cómo mejoran las relaciones que tenemos con los demás. Hemos dicho otro de los pilares y de las claves para ser feliz, relaciones positivas con los demás. Y en definitiva, pues para que veáis que de manera indirecta va a contribuir a mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Como os decía, entonces, uno, las fortalezas las tenemos todos. Ahora vamos a ver por qué algunos, pues algunas, digamos, son como más características nuestras, son más fáciles y por lo tanto incluso a veces las ponemos en marcha de manera automática. No nos requieren ningún tipo de esfuerzo. Las otras que usamos menos no es que no las tengamos, es eso, es que las usamos menos. La diferencia quizás entre una fortaleza, no hay que confundirla, decimos, por ejemplo, con las capacidades o las habilidades. Quizás con este ejemplo se entienda un poco mejor. Imaginaros, una fortaleza, por ejemplo, va a ser la bondad, o una fortaleza es la capacidad de liderazgo.
¿de acuerdo? Mientras que una habilidad específica podría ser eso, pues que canto bien, o que tengo memoria fotográfica, o que soy muy buena jugando al fútbol. Entonces, ¿qué ocurre? Que incluso las personas que ya tienen identificadas sus habilidades, es decir, qué se te da bien, cuando se une con una fortaleza, se ha visto que el rendimiento en esas actividades todavía mejora. Por ejemplo, una habilidad, ser buen futbolista. Si este buen futbolista potencia una de las, por ejemplo, de las fortalezas, que es el coraje, su rendimiento y su disfrute del fútbol va a ser mayor. No sé si con este ejemplo me explico mejor. Es decir, que se me puede dar bien el fútbol, pero además afronto un partido que considero complicado con coraje y pongo en marcha esa fortaleza. Entonces, como os decía, aunque no da tiempo a ver, y aquí está muy chiquitito, sí que os invito, aunque aquí no se ve muy bien, hay una página de la Universidad de Pensilvania, que si no os la paso a lo mejor ahora por, ¿cómo se dice?, por el chat, el enlace, donde podemos rellenar un cuestionario de manera gratuita, contestando unas preguntas y nos van a decir cuáles son las fortalezas, digamos, más desarrolladas que tenemos. Fijaros, de las 24 que hay aquí, creatividad, curiosidad, pensamiento crítico, amor por el aprendizaje, perspectiva, estas ¿son 5? Sí, estas 5 pertenecerían al área de la sabiduría y del conocimiento, es decir, que las 24 están agrupadas además en 6 áreas, la de la sabiduría, la del coraje, humanidad, justicia, templanza y trascendencia. Si enumerásemos cada una de ellas y dijéramos qué significan, probablemente os pediría que anotarais en un papel cuáles de ellas os sentís más identificados. Es decir, que por ejemplo me señalaréis de las 24 al menos 3 o 4 con las que os sentís completamente identificados. Esas 3 o 4 probablemente si os pidiera que me pusierais un ejemplo de la semana pasada, en qué actividad o con quién o dónde estabais cuando estabas poniendo en marcha, pues por ejemplo, tu capacidad de liderazgo, serían ya lo que os decía, hacer consciente primero cuáles son vuestras fortalezas y luego en qué situaciones, actividades o personas en concreto las habéis puesto en marcha. ¿Y cuándo? La semana pasada, por ejemplo, ¿no? O en este momento, ¿cuáles estáis poniendo en marcha? Hombre, yo tengo muy claro que por lo menos los que os habéis conectado estáis trabajando con toda el área de la sabiduría y el conocimiento. Es decir, tenéis curiosidad, tenéis probablemente pensamiento crítico y si no las tenéis muy desarrolladas, desde luego con el interés en participar en la Semana de la Ciencia, ya estáis haciendo una actividad, una acción específica para ese área. No sé si me estoy explicando. Os decía que un ejercicio sencillo es cogernos este listado de actividades, de fortalezas y de las 24 señalar 3 o 4 muy claras en mí y, por ejemplo, todo lo contrario, 3 o 4 con las que no me identifico nada, 0, ¿no? Que ya os decía, no es que no las tengamos, sino que no las ponemos mucho en práctica o a lo mejor si las tuviéramos que poner en práctica requieren esfuerzo y requieren que hacer un ejercicio concreto, una actividad concreta específica dedicada, pues por ejemplo, a eso, ¿no? Si no solemos tener mucho sentido del humor, que sería una de las fortalezas que tiene que ver con la trascendencia, pues qué ejercicios concretos o qué situaciones concretas de esta semana que viene voy a implementar esta fortaleza. Entonces, para no liaros más, porque a lo mejor os estoy liando, 2 vías. 1, tenemos que conocerlas, nos leemos todas. Entonces, lo que os decía, hay listados por ahí por si buceáis por internet y si no, acudimos a una página donde podemos hacer el cuestionario. El cuestionario lo que va a hacer y en tu caso, Mateo, se puede aplicar también a tus pacientes. Es un poquito largo, pero bueno, lo que hace es que te devuelven los resultados. Dentro de esos resultados tienes ordenadas
en qué orden pues tienes las 24 fortalezas y veréis que arriba vais a tener las que lógicamente más os sentís identificados y luego pues tenéis algunas que habéis puntuado muy poco y que serían las que menos os representan. Y a partir de ahí, cuando ya las tenemos identificadas y por así decirlo ordenadas, podemos hacer ya diferentes tareas. Podemos hacernos conscientes de, a partir de ahora, en estas próximas semanas, me voy a centrar en esas que se me dan bien y voy a ver en qué momentos concretos las pongo en marcha y las estoy utilizando. Porque ¿qué ocurre? Que cuando tengo atención plena y soy consciente de que en ese momento estoy poniendo en marcha una fortaleza, se incrementan mis niveles de bienestar. Lo que os decía con el ejemplo del futbolista, cuando está afrontando ese partido de fútbol, él cree en sus habilidades, pero con coraje, superando los momentos difíciles, por ejemplo, pues si van perdiendo, normalmente es que experimentan más disfrute del fútbol y su rendimiento normalmente también mejora. Entonces, vía 1, elegir las que mejor se me dan y ver en qué situaciones y cuándo las pongo en marcha. O vía 2, que también son complementarias, no tienen por qué ser una u otra, elegir las que menos pongo en marcha y hacer un esfuerzo y diseñarme cuando la semana que viene voy a poner en marcha, pues por ejemplo, imaginaros que yo en mi caso, no tengo muy trabajada, por ejemplo, acordaros esta parte de la gratitud, decíamos que era uno de los pilares que la ciencia ha demostrado como claves, entonces os invito a que esa fortaleza, los que las tenéis muy desarrollada, la hagáis consciente y las que no tengáis muy desarrollada, os propongáis ejercicios concretos de estar centrado en valorar lo que los demás nos proporcionan, en dar las gracias, y no es directamente o explícitamente, un poco ser agradecidos, ¿no? Quizás a lo mejor, o a veces os podéis encontrar eso, que a lo mejor por las circunstancias específicas, por ejemplo, esto pasó mucho en la situación de confinamiento, en el COVID, a lo mejor en ese momento y en esa situación concreta se necesitan poner en marcha otras fortalezas. Una, a lo mejor las que tú ya tienes habitualmente dentro de tus recursos de forma automatizada, y si no, a lo mejor te das cuenta de que en momentos de adversidad pones en marcha otras fortalezas que habitualmente no sueles utilizar. Entonces, por eso decía que es muy importante la identificación, el daros cuenta cuáles están en vuestro día a día, cuáles ponéis en marcha en situaciones difíciles y cuáles no soléis, ¿no? Que tenemos un poco olvidadas, y os invito a que las trabajéis. Ese sería, por ejemplo, uno de los caminos que podemos utilizar nosotros mismos para incrementar nuestros niveles de bienestar o trasladarlos, si sois profesionales del ámbito de la salud, a nuestros pacientes. Entonces, pues no sé, Mateo, sácate a lo mejor el listado, una especie de psicoeducación, ¿no? De explicar la definición de cada una de estas fortalezas, aplicar el cuestionario y de forma individualizada ver a esa paciente qué área tiene muy trabajada, muy desarrollada, reforzársela y ahí sí que se centre, por ejemplo, esa semana en registrar qué situaciones concretas ha puesto en marcha, esas que ya le salen de forma natural, y a lo mejor un trabajo un poquito más adelante es en esas que tienen menos trabajadas y que tú crees que les va a ayudar a su estabilidad emocional, a que establezcan relaciones positivas, a que sean más amables y agradecidos. Esas serían claves para trabajar, porque sabes que eso va a proporcionar relaciones, apoyo social y relaciones positivas. Se me ocurre, por ejemplo, por ahí. Entonces, otro camino, por seguir avanzando, que al final se me echa el tiempo encima, lo siento, sería trabajo de las fortalezas, emociones positivas, es un pilar clave, decíamos, del bienestar, el experimentar. No siempre, incluso en situaciones negativas,
podemos experimentar emociones positivas. Lo que pasa que a veces las emociones negativas son tan intensas que tiñen, tapan o les damos menos importancia a las positivas. Por ejemplo, hay personas que ante el fallecimiento de un ser querido, por ejemplo, después de una larga enfermedad, lógicamente hay tristeza, hay pena intensas, pero también sienten alivio. Alivio a veces asociado a una fatiga física, a un cuidado extremo. Entonces, para que veáis que a veces están ahí, pero no les damos mucha importancia. Y en este caso el ejercicio sería, de todas las que hay, tendríamos que hacer otra vez un trabajo de identificar en nuestro día a día, hoy, aunque haya sido un día muy difícil o muy duro y nos cueste mucho encontrar una emoción positiva, tenemos que buscarla. Y es, bueno, sí, cuando estaba volviendo en el metro y he leído un ratito un libro, me he sentido tranquilo y relajado, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque nos cueste, hay que identificar ese momento. Y luego pasa una cosa curiosa como ocurre con las emociones negativas y con el dolor. Si le prestamos atención a que me duele un dedo, ese dolor se va a intensificar. O si prestamos atención a que estoy triste, esa tristeza a veces se intensifica. Ese es el mismo juego que ahora tenemos que hacer, pero en este caso con las emociones positivas. Una vez que las he identificado, tengo que recrearme en ellas, tengo que prestarles atención, tengo que darme cuenta qué es lo que realmente está haciendo que yo preste interés. Pues es que la conversación, cada vez que tengo una conversación con esta persona, siento interés, estoy a gusto, estoy tranquila. Entonces, bueno, lo que al final se dice, vive la emoción. Una vez que ya la has identificado y la has localizado, el siguiente trabajo sería amplificarlas, intensificar las emociones positivas. Y para terminar, habría otro trabajo mucho más global y más general que iría dirigido a identificar cuáles son nuestros valores. Hay momentos de nuestra vida en los que a veces no están muy claros, a lo mejor hay personas que no tienen muy claro todavía sus valores, pero con valores nos referimos a cuáles son las áreas de tu vida a las que les das verdadera importancia, ¿no? Pues habitualmente hay gente que es muy importante el trabajo y la familia. A lo mejor para otros son la familia y los amigos, para otros es el ocio, para otros es el deporte. No os quiero decir cuáles son las áreas, pero sí que, una vez más, sentarse a escribir, ¿no? Utilizando, por ejemplo, esta metáfora del jardín, cuál es nuestro jardín, es decir, imaginaos que sois un jardinero, ¿no? Y que tenéis que cuidar un jardín, que además amáis vuestro jardín y que es vuestra responsabilidad. Cada planta iría dirigido a esos valores. Las plantas serían áreas importantes en vuestra vida. Entonces vosotros elegís las plantas que queréis. Y luego habría dos trabajos, ¿no? Uno, echar un vistazo a cómo está vuestro jardín. Una vez que habéis identificado, por ejemplo, yo aquí os he puesto ocio, familia, amistad, salud. Vamos a echar un vistazo. ¿Cómo están esas plantas ahora mismo? Son plantas pues cuidadas, sanas, verdes y con muchas flores. Hay alguna que está a lo mejor un poco pocha o alguna directamente está fea, está descuidada o está muerta, ¿no? Entonces la idea es que cuando detectamos un poco cómo está nuestro jardín, luego diseñemos cosas concretas, que sería como regar la planta, dirigidas a esa área en la que yo quiero esforzarme por conseguir una meta. Por ejemplo, pues quiero mejorar las relaciones con mi familia. ¿Qué cosas concretas voy a hacer? Intentar pasar más tiempo con ellos, hacer alguna actividad de ocio con mi madre o con mi padre, llevarles a visitar, es decir, que podemos eso, ¿no? Concretar de estas áreas, que serían áreas importantes, qué cosas concretas yo puedo trabajar. Al final, ¿no? Lo que os decía, identificar valores y ver qué cosas hacéis muy bien y que por eso están cuidadas y qué cosas a lo mejor hay que prestarlas un poquito más de atención porque están descuidadas, va a hacer que incremente nuestro bienestar. Incluso de forma muy general, si utilizamos a veces este dibujo del árbol, sería que registréis cosas concretas,
por ejemplo, en el ámbito de las raíces. Las raíces nos dicen tu historia, de dónde vienes. Entonces ahí deberíamos de apuntar qué cosas nos han servido para tirar para adelante en momentos difíciles. Eh, pues, por ejemplo, el sentido del humor de mi madre, o la fuerza de mi abuela, o los consejos de tal, o yo, ¿no? En aquella situación, cosas que hice. Fijaros, el tronco representaría las fortalezas, que ya las hemos trabajado al principio, que identifiques cuáles son tus recursos específicos que puedes poner en marcha. El suelo sería que apuntéis cosas que en tu día a día te nutren, pero cosas positivas. Quiero decir, pues cada vez que me mando un WhatsApp con tal persona o nos mandamos estos vídeos o estos chistes, o cada vez que mantengo una conversación, es decir, cosas de tu día a día, o cuando bajo a darme un paseo, a notar qué cosas van nutriendo mi bienestar. Las frutas serían acciones o momentos concretos específicos que me generan emociones positivas, para tenerlas ahí un poco localizadas y poder saborearlas, ¿no? Lo que os decía de centrarnos para amplificar. Las ramas del árbol sería que apuntemos cosas, objetivos, planes futuros. Bueno, a lo mejor en algunas personas esto no está todavía muy claro, a lo mejor tienen algo. Bueno, que sepáis, ¿no? Que ahí podemos ir apuntando o podemos utilizar cosas que hemos apuntado ya en el jardín, ¿no? Qué valores o qué cosas son importantes y dentro, por ejemplo, pues del trabajo, cuál sería mi meta a medio largo plazo, ¿no? Pues encontrar un trabajo de esta manera determinada o conseguir encontrar un grupo de amigos o conseguir encontrar una pareja, etcétera. Y las hojas es que anotéis personas importantes que están o que han estado en vuestra vida y que os ayudan, ¿no? Porque al final lo que vamos a hacer es, primero, identificar, tener claro y que tengáis de forma global eso, ¿no? Un significado en vuestra vida y luego eso que quede por rellenar lo vayamos un poco construyendo, pues a lo mejor con estas claves. Insisto, estos ejercicios también se pueden trasladar, Mateo, al ámbito de la clínica para que trabajes en paralelo. Por eso os decía, no solo centrarnos, que también es muy importante, en la reducción del malestar de las personas y de los síntomas, sino que de manera paralela y como un objetivo más, te centres en trabajar su bienestar. Entonces, incluso con una problemática como un trastorno bipolar, una esquizofrenia, etcétera, se puede hacer perfectamente el jardín, que diseñen su jardín, que identifiquen sus fortalezas y que luego de manera muy global y que poco a poco vayan construyendo todas estas partes del árbol. No sé también eso, si al resto os puede servir o no implementar estas cosas o si ya lo habíais hecho, si podéis decirme pues si os ha funcionado o no. No sé si conocíais un poco estas fortalezas, amplificar emociones positivas y quizás el trabajo más centrado en valores y sentido de la vida. Hola de nuevo, estoy aquí. Pues mira, muy interesante, sobre todo me parece muy interesante también, Regina, la parte gráfica, ¿no? Como esta diapositiva del árbol, que ayuda bastante Sí, más les sirve mucho. muchísimo, muchísimo, ¿no? Toda esta parte gráfica, igual que el trabajo con metáforas, ¿no? Eh, Fíjate, yo esta parte que hablabas, esta sí que no la conocía tanto como parte de fortalezas. Sí que es cierto que trabajo en mi caso la parte de valores y funciona también con dibujos y cosas gráficas, pero la verdad que esto es, vamos, me parece súper interesante y muy beneficioso, ¿no? Porque es cierto, por ejemplo, en el caso de trastorno bipolar, que en muchos casos nos encontramos, según la cronicidad, que olvidan cómo eran en esa estabilidad. Entonces hay que recuperar de nuevo, al margen, insisto, como bien comentas, de los síntomas de la parte más clínica, a recuperar el cómo era yo, ¿no? Y la Muy verdad que bien. esto que nos muestras hoy es, vamos, me parece clave y Pues fundamental y aquí a muy lo mejor interesante. esta parte de las raíces, ¿no? Su Eso es, historia, pero aquí eso, sobre todo muy centrado en que recojan las cosas que sí que les han servido, ¿no? Qué cosas le nutren cada día para esa estabilidad emocional,
¿no? Y es verdad que a veces sirve para explicar un poco quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, que a veces sirve para recolocar también muchas cosas. Pero bueno, sería sobre todo centrado en incorporar cosas recursos que les hayan servido en el pasado y que les están sirviendo en el presente. Y de la misma manera, insisto, en población en general, ¿no? Para cada uno de nosotros, pues aquí os dejaba al final, porque no os quiero robar más tiempo, eso, ¿no? Tener en cuenta las fortalezas, prestar atención a emociones positivas, sobre todo en las experiencias cotidianas del día a día. Si no estamos atentos, pasan desapercibidas y creemos que no están, pero sí que están. Un pilar importante es comunicarnos con los demás y buscar esas emociones positivas, identificar nuestro mejor yo, ¿no? Y sin perder de vista al final esos valores, ¿no? O sea, que al final nosotros elegimos, acordaros de esta parte que sí podemos modificar intencionadamente y a nuestra voluntad para incrementar nuestros niveles de bienestar y que se ha visto, ¿no? Por los resultados de los estudios que puede servir para afrontar la adversidad, o sea, que pues, no es incompatible con los problemas, ni con los problemas físicos, ni con los problemas de salud mental, ni con circunstancias a veces difíciles que nos podamos encontrar. En definitiva, bueno, pues eso, concluir claves para cuidarnos, claves para cuidarles, ¿no? Una responsabilidad por parte de los profesionales de la salud en centrarnos en el bienestar, como decía también Mateo, y también como ciudadanos intentar reducir, eliminar por completo todos los comportamientos discriminatorios que tenemos también con, pues un poco con estas personas.